Respira, que empezamos. ¿Sí? Sí. Antes de que me arrepienta. Venga, ¿cómo podemos romper el hielo? Decías tú que ibas a poner la música, que me ibas a preguntar. Es que he visto como que no te gusta que la gente se ponga muy intensa. ¿Es eso? Que no me No me hagas ni caso. Porque digo, ay, pues no sé, unos chistes graciosos. Y estoy ahí muy poco ocurrente. Digo, mira, no sé. Hago lo que puedo. Nos reímos. Es que sabes también qué pasa. Mira, si es una conversación contigo, estoy súper a gusto. Pero si es como de radio, me impone. ¿Y sabes por qué me impone? Me impone porque, en el fondo, cuando eres científico, a ti tienes el respaldo de tu institución y estás hablando de algo de lo que eres experto. Entonces es como que tú como persona, o sea, cuando das una charla o algo, es irrelevante tú como persona, estás hablando del tema y en gente que está interesada en un tema. Pero esto del podcast, de repente, no me intimida porque es como estar hablando en público. Madre mía. Digo, si no sé nada. Es como, me siento como una tertuliana de estas de que te pueden hablar de fútbol, que te pueden hablar de política. Pues igual. ¿No lo ves más al contrario? Que el síndrome del impostor sería más cuando estás dando una conferencia. Imagínate que eres una estudiante de doctorado que todavía no tienes ni el doctorado, ¿sabes? Bueno, no, porque no, de hecho yo tenía fobia a hablar en público, y mucha. Y la superé porque me gustaba tanto el tema con el que yo trabajaba, o sea, me parecía, me apasionaba la neurociencia. Que yo llegaba y decía, esto es tan apasionante, me gustaría tanto que compartir esto tan interesante contigo, que me parecía irrelevante yo como persona, porque estábamos hablando de esto, que era increíble. En cambio, esto otro es como hablar de mi vida, cuando mi vida, me refiero, es importante para mí, pero no me parece que mi vida tenga algo fundamental de cambio de la humanidad como puede tener la ciencia o como algo afín que puede tener la ciencia. Ahí me siento al ser un individuo como que muy expuesta a la gente. Y creo que pasaba parecido con lo de escribir, que yo escribía, tampoco escribía súper bien, pero tampoco escribía tan mal, pero me daba un pudor horrible que lo viera el otro. Y en realidad un texto no está completo sin el lector, pero yo me sentía incómoda, muy expuesta y eso que podía ser de cualquier cosa. No, me resultaba cómodo y se ve que debo ser ahí como bipolar, introvertida, extrovertida, una mezclita. ¿Quién te dice a ti que lo que tú compartas conmigo no le va a interesar a nadie o no le va a ayudar incluso a No, nadie? ya, pero entiéndeme que cuanto a ciencia es algo como, llevo no sé cuántos años trabajando en esto y esto es lo que después de tantos años, soy experto y yo no me siento experta en la vida. Tienes 44 años de experiencia en tu propia vida. ¿Cómo Por no, eso, cómo que no eres experta? bueno, a ver, es que esa es una de las cosas de lo del cuarentenario. ¿Qué ha pasado cuando tienes 40? ¿Qué tienes de joyas de sabiduría para pasar a la siguiente generación? ¿O qué querrías compartir con coetáneos? Y el tema es que para mí ha sido una sorpresa y mi idea de cómo sería yo a los 40 cuando tenía 20 es que yo sería mucho más sabia de lo que me siento. Yo no me, yo me siento aprendiza y me he dado cuenta de que voy a ser que en eso consiste la vida, ¿no? Siempre eres aprendiz, nunca vas a ser experto. Cuando crees que algo lo tienes controlado, no. Y te haces preguntas y tal, pero no tengo nada porque para mí no hay blancos y negros, es todo tan gama de gris y cuanto más intento profundizar en cosas relacionadas con la vida, no con neurociencia y tal, sino me doy cuenta de que es tanto lo que no sé, me siento tan ignorante. Y me acuerdo que cuando Ponme un estaba, ejemplo. pues te pongo un ejemplo, cuando estás haciendo el doctorado, yo creo que es el primer momento en el que profundizas mucho en un tema y de repente te das cuenta, porque claro, cuando acabas de acabar la carrera tú te crees que sabes de un tema por haber sacado un 10 en un examen, que es ridículo total, pero esto te pasa. Y de repente cuando eres en el doctorado que tú te sientes el rey del mambo, ahí es el tortazo de Dios mío, no sé nada.
y empiezas a profundizar en un tema. Y al profundizar en un tema, a mí lo que me pasó fue que de repente tuve un atisbo de realidad de que fuera de ese tema yo era ignorante total, de todo. No me sentía una ciudadana del siglo XXI. Y me ponía ejemplos así, por ejemplo, si yo estuviera en una isla desierta, podría construir una nevera. No sé nada, no sé cómo funciona nada. Acabas de inventar el síndrome MacGyver. MacGyver, claro, yo quería ser MacGyver en la isla desierta. Total. Sí, pero es en el fondo, por ejemplo, ahí me di cuenta que en el cole no se estudia ingeniería. Y dije, yo no sé nada de ingeniería, no sé nada. Y otra cosa que también me pasó fue las películas estas americanas chorras donde viajas al pasado y tú, claro, que pilotas todo, entonces vas al medievo y les revolucionas la vida porque les enseñas rock and roll o algo en ese plan. Y pensé, si voy al medievo y tuviera que predecir qué guerras vienen, vale, las guerras grandes me las sé, pero ¿y la penicilina? Y tal. Entonces ahí dices tú, yo no, o sea, que porque esté viviendo en un siglo, no significa que yo posea, no estoy sobre hombros de gigantes. He recibido la herencia de los gigantes, pero yo en mí misma, nada de nada. Y de hecho la pandemia para mí ha sido darme cuenta que eso es a nivel mundial. Los antivacunas, digo, pero esta gente, ¿de dónde? La gente que no entiende cómo funciona la estadística, que no entiende cuando algo es exponencial, que no, o sea, que porque una persona vacunada coja COVID no significa que la vacuna no esté teniendo efecto. O sea, y de repente me doy cuenta, no solamente que yo no estoy en el siglo XXI, es que casi nadie de la gente a mi alrededor está en el siglo XXI, ni mis presidentes, ni nadie que esté tomando decisiones. Es como que ese conocimiento exquisito, maravilloso, que en el fondo está a nuestro alcance, no está cristalizado. Y no es que tú quieras ser un renacentista ni nada. Y luego ahora me doy cuenta que existe mucho analfabeto funcional, en el sentido de sí saber leer y escribir. De hecho, a lo mejor has pasado por la universidad, pero como dice mi cuñada, la universidad no ha pasado por ti. No te has enterado. Lo que sí que me ha quedado, y yo creo que eso sí que es una característica de por qué ciencia en otra cosa, la curiosidad. La curiosidad total por todo. Todo me resulta interesante. Todo, bueno, entiéndeme. El fútbol no. Pero todo me resulta interesante, fascinante. Me siento... De hecho, cuando iba a congresos de neuro, hacía trampa y me metía en los de al lado. ¿Qué están haciendo estos otros? Porque esto ya me lo sé. Pero los de al lado, ¿qué están haciendo? Y cuando trabajé con gente de campos distintos, de ingenieros o químicos, me resultaba fascinante. Fascinante. Bueno, de hecho, la ingeniería me ha encantado. No significa que yo pueda ser ingeniera ni nada, pero me ha encantado porque me ha cambiado la mentalidad. Porque yo venía de ciencia básica, de neurociencia, donde me preguntaba el porqué de las cosas. Y me ha cambiado a cómo. Y ya, pero esto ¿cómo se implementa? Y creo que esto te lo contaba así, lo de que la maternidad me la planteo en cómo. Sí, todo esto muy bien, pero ¿cómo implemento cosas? Y nada, entonces ahora mismo estamos en una etapa pues, de cambio vital en el que eres consciente de cuánto duran 40 años y que dentro de otros 40 estás de ahí, bueno, casi al final, y que el tiempo se termina, no es para siempre, y que qué quieres hacer con tu tiempo en la Tierra, qué quieres hacer. Y entonces yo digo, bueno, además de disfrutar todo lo que pueda, a mí me gustaría ser una persona adulta, o sea, mayor, con 80 años, por lo que sea, que siga teniendo curiosidad y ganas de aprender cosas. Bienvenido, bienvenida al episodio número 8 de Pasando la Cuarentena, el podcast de los cuarentenarios. Cuarentenario, un término entre el despectivo cuarentón, el infantilizante cuarentañero y el aséptico cuadragenario. Un término que, si existiese, bien podría definirse como persona de 40 años de edad o poco más o menos, llevados con dignidad. Hola, soy Daniel Pérez Marcos, cuarentenario junior, y hoy, sin guión.
El episodio de hoy va a ser diferente. De hecho, si sigues pasando la cuarentena desde sus inicios, ya te habrás dado cuenta de que está siendo diferente. Pero es que nuestra invitada de hoy tiene tal torrente de palabras y de cosas que contarte que no me he atrevido a cortarla para decirle: oye Andrea, tenemos que comenzar con la frase hola, soy Andrea y estoy pasando la cuarentena. Porque nuestra invitada de hoy es Andrea Alenda González, madrileña de adopción después de haber residido en Londres y hasta que llegó el Brexit. Esposa y madre por partida doble, Andrea es una apasionada de la neurociencia, profesión que sigue adorando aunque por cosas de la vida la haya aparcado momentáneamente. No me alargo más, cierro el paréntesis y te dejo que sigas disfrutando de lo que Andrea tiene que contarnos en lo que ya está siendo el episodio 8 de Pasando la Cuarentena. Hoy con Andrea Alenda González. Pero ¿no crees que esta curiosidad, porque al mismo tiempo que esto es una especie de declaración, confesión de, no sé, De de lo que, como tú ignorancia. dices, de ignorancia, pero al mismo tiempo tú te das cuenta de que hay otros más ignorantes? Bueno, pero cada uno de sus problemas, me refiero. Tú no comes sano, ya, pero el de enfrente come menos sano. Ya, bueno, pero tú intentas comer sano, No, pero ¿no? tú tienes una cosa que es como tú dices, la curiosidad por aprender, que, bueno, yo creo que te hace ir por delante de los demás o de muchos otros. Bueno, para saber que tienes un problema tienes que ser consciente de ello. Es que yo no me siento experta, no me siento... Es que he conocido a gente que te dice, soy experto. ¿Y tú, experto en qué? Sí, he estado 10 días haciendo no sé qué. Ah, bueno, experto total. O sea, que yo creo que el tema científico me ha ayudado a atisbar lo que es ser experto en algo, que tampoco significa que seas súper experto, sino que has tenido una dedicación exclusiva a una cosa muy concreta, que no puedes tener esa dedicación exclusiva a todo, no puedes ser si eres un generalista, es maestro, ¿cómo es? Maestro de, no es, aprendiz de mucho, maestro de nada. Pero la idea de que los agujeros están ahí, que hay unos agujeros y que hay cosas que no sabes nada y para mí es maravilla porque es la sensación como de cero. Yo sé que hay tendencia a la titulitis y que todo el mundo ahora tiene algún título delante de su nombre que, como tú dices, ¿no? Que no han aprendido en X semanas. Lo que tú llamas experto, que para ti tiene otra connotación, digamos que tu umbral es diferente que el umbral de los Sí, demás total. para adquirir. Y tú quizás estás en el extremo outlier, pero del otro lado, ¿no? De que, como ves que siempre hay posibilidad de aprender y de saber más, nunca en el infinito del futuro, nunca vas a llegar a considerarte una experta, porque siempre va a haber algo más que aprender. Lo cual tampoco estoy muy de acuerdo con... Pues mira, este concepto que tengo, cuando leo los currículums de nuestros políticos, de cualquier, así, en cualquier franja o en partido, lo que sea, se te cae el alma a los pies, porque si tú te consideras experto habiendo tenido ningún tipo de experiencia laboral, si tú piensas que eso es suficiente para tomar decisiones, o quiénes son tus asesores, y cuando ves a los currículums de los asesores dices, Dios mío de mi vida, pero sí, no es tanto, no hay cuerpos profesionales. Y no porque alguien sepa mucho no se puede equivocar, pero algo basado en evidencia. Vale, ¿en qué te apoyas para decir esto? Y yo creo que la titulitis, bueno, parte viene del negocio, que se ha convertido en la educación, que es un negocio, ¿no? Todos tienen que pasar por el aro, cuesta una pasta cada vez más cosas, no te garantizan que vayas a tener un trabajo, me parece muy mediocre, muy mediocre. Y lo de que hayas ido a la universidad, para mí la universidad es una experiencia, no es solamente un título, es que tú te has sentado con gente muy diversa. Bueno, yo fui a la universidad pública y para mí fue estupendo conocer a gente muy distinta a mí, que me ayudó mucho a crecer en varios aspectos y es la experiencia de ir a la universidad más que el título que te llevas, que al fin y al cabo
sí, bueno, has acumulado, tienes este título, pero la experiencia de estar en la universidad yo creo que no es solamente aprender cosas. Pues eso, es más la experiencia que el título. Yo conozco mucha gente que no ha ido a la universidad y es súper brillante. Y no habrán ido a la universidad por lo que sea, o sea, porque no han querido, porque no han podido, o porque no les motivaba, o no sé, por lo que sea. Pero no es sinónimo, o sea, tampoco me choca mucho que nuestros políticos o presidentes, ¿sabes?, tengan título universitario. O sea, si son capaces, son capaces. Si son incapaces, con título o sin título, lo seguirán siendo. Claro, pero si tú eres, pero yo lo que no entiendo es cómo un ministerio técnico de fomento lo lleve a alguien que no sepa lo que es una carretera. O sea, me refiero, dentro de todo, si yo por muy bien que te caiga y por muy de acuerdo que estés con todo lo que yo diga, tú no me puedes dar una raqueta y me digas, ¿representas a España en Roland Garros? No, no, para ir a Roland Garros pues te tienes que haber preparado. Y hay veces que te has tenido que quedar sin infancia para poder jugar en Roland Garros. Entonces lo que no entiendo es que para Roland Garros hay un nivel muy alto, pero para ser ministro no, no hace falta. Y no me refiero a ser solo técnico. Si te lees 10 libros de cómo jugar al tenis, no puedes ir a Roland Garros si te has leído Claro, todos pues los manuales. o tengo varios asesores o tengo coautores, ¿no? De mi entrenamiento. Pues ahí ya súper bien, a tope. A mí, por ejemplo, otra cosa que eso también te lo quería comentar, que me ha cambiado mucho, es la experiencia de haber sido inmigrante. Y creo que es una experiencia que todo el mundo tiene que haber pasado por ella para crecer. Creo que es súper importante. Y yo he sido una inmigrante privilegiada porque yo he ido, pues eso, pues con mi experiencia laboral, mi título, pues eso, mi doctorado y tal, y he ido a un laboratorio, bueno, a varios laboratorios e instituciones con gente estupenda, todo estupendo. Pero me tenía que lidiar en una cultura que no era la mía. Tenía que ir, los niños tenían que ir al cole que era otra cultura. Tenía que hacerme entender en cosas que había unas respuestas totalmente distintas culturales. Y ser el otro, y de repente vuelves aquí y te das cuenta de cómo hablamos los españoles de los inmigrantes. Y yo que me he sentido inmigrante, se me cae el alma a los pies. Digo, pero ¿quién crees que es? ¿Qué crees que es un inmigrante? ¿Tú crees que es una persona que delinque? ¿Es una persona que hace algo ilegal, un inmigrante? Pues si nuestros abuelos hace 10 minutos han sido inmigrantes todos. Si España ha sido un país que hemos sido inmigrantes hasta hace nada. Y la idea ahora esta me parece muy, muy peligrosa, en la que el otro es alguien, o al diferente, es alguien al que tú tienes que temer, mezclado con que quien te está diciendo eso es gente pues que no ha lidiado con nada. O sea, yo lo veo un caldo de cultivo complicado que solamente por experiencia se cae por su propio peso. En el momento en que tú conoces a tres personas que son distintas a ti, pero resulta que son estupendísimas, se te cae ya eso del otro, ¿sabes? Y bueno, Eso te hace darte cuenta, ¿no? Que al final seguimos siendo bastante xenófobos y racistas para muchas cosas. Igual, como diría, ¿no? Sin querer, como dice aquel. Pero ahora no sé si en vez de decir emigrante, inmigrante, es la noción de simplemente migrante, ¿no? Porque todo el mundo va y viene. No sé si es por eso. me parece una definición estupenda porque en realidad el mundo está global. Claro, seguimos estando atados a la nacionalidad porque en algún sitio tienes que nacer y hoy en día sigue habiendo fronteras y países y nacionalidades. Pero si algún día no las hubiera, Es que además la globalización está aquí, quieras o no. No le puedes poner muros al campo. Por muchos muros que tú quieras hacer, si te aíslas, es que no puedes sobrevivir. Y si una piña puede venir en 24 horas para que esté en el mercado cuando tú te la quieres comprar, un ser humano también es entender que a no todo el mundo le ha beneficiado la globalización, que supone muchos retos. Pero esto me parece parecido a la migración campo-ciudad, que aunque tú no quieras, la realidad ahora es esta y te tienes que adaptar. Y una de las cosas que dijo Theresa May cuando estaban con el Brexit, de forma muy agresiva, es que muchos británicos se definían como ciudadanos del mundo. Y se puso súper agresiva y dijo que eso era una tontería y era una falacia. ¿Por qué? Porque el control político lo tiene sobre una población, sobre una nacionalidad, pero en el momento que tú te sientes ciudadano del mundo, que en el fondo mm, eso es lo que somos todos, en el fondo, les quitas, yo creo que es un tema de poder,
fíjate, y que al que menos beneficia que te sientas así y que no tengas miedo al otro y que no tengas miedo a moverte y que no tengas... yo tengo la opinión de que es un tema de pérdida de poder. Bueno, porque a todo esto tú eres, no sé cómo se dice, brexitiana o Sí, algún adjetivo te podemos dar, porque tú has estado viviendo, ¿estabas en Londres o dónde sí, estabas? en Londres, sí, Y estuviste durante ocho cuánto, años, sí, 8 años, 8 años en Londres, hasta que sí, llegó el Brexit, entre otras cosas, sí. y te volviste a Madrid. Pues O mira, no sé, no sé si volviste a Madrid o te fuiste a Madrid, porque ¿de dónde eres, de hecho? bueno, he vivido en Madrid mucho tiempo. Mis padres que hicieron el doctorado en Estados Unidos y según hacían el doctorado, pues me tuvieron allí, un poco así de casualidad, sin planear mucho. O sea, eres Entonces, he americana. nacido en Estados Unidos, sí. Sí, ahora yo puedo como en las películas, ¿no? De cuando secuestran un avión. Yo soy ciudadana americana. No, no, pero es cierto, ¿no? Tienes el pasaporte. Sí, sí, pero vine con 3 años de vuelta a España y he vivido en distintos sitios de España, pero sobre todo en Madrid. O sea que la vuelta sí que ha sido de vuelta. Pero la gente no lo sabe, que normalmente tienes derecho a pedir la nacionalidad, ¿no? En algunos países si naces allí o si tienes una madre de allí, pero es que en Estados Unidos si naces allí, aunque no la quieras, te hacen americano a la fuerza, es lo que tengo yo entendido, aunque tú no la quieras, No, a la fuerza ¿no? no, pero bueno, sí, que no es por los padres, sino por haber nacido en suelo americano que lo quieren quitar. Y esa es una de las presiones que tienen, que viene mucho inmigrante embarazado con la idea de tener allí hijos y que fueran americanos. De hecho, a mis padres les dijeron que sí era aposta. Y se dijeron, pues no ha sido muy aposta, pero bueno, esto es lo que... Y nada, pero el caso es que cuando estábamos en Inglaterra, que tuvimos a los niños allí, todo bien, y ser europeo, o sea, estabas totalmente integrado en la sociedad, de un día para otro eres non grata. Y al principio parecía mentira que te pudiera pasar algo así, o sea, tienes una sensación totalmente de irrealidad. Nadie pensaba que se iba a salir el Brexit. Y justo me estaba leyendo un libro eh, sobre una mujer pianista que, bueno, maravilloso el libro, que su autobiografía, era judía y vivió la Segunda Guerra Mundial y vivió en un campo de concentración. Pero lo chulo del libro no es esa experiencia, sino, bueno, una persona muy positiva y tal, y dijo, lo que tienes que hacer es que cuando un político dice algo, créete que va a hacer lo que dice. Entonces, cuando Teresa May dijo, europeos, no os preocupéis, miré a Vicente y dije, hacemos las maletas, nos vamos. O sea, ¿por qué no me tengo que preocupar? ¿Qué pasa? Y fue totalmente... Y mis amigos europeos nos dijeron que éramos unos exagerados, que qué barbaridad, que no sé qué. Y se han terminado yendo casi todos. A mí me da mucha pena porque Londres yo creo que llegó a ser el centro del mundo en un momento dado. O sea, fue una potencia, la ciudad en sí misma, a nivel globalizado, pasaba de todo allí. Era una metrópolis dinámica que bebía de la diversidad. Pero bueno, yo creo bueno, que esto está cambiando y desgraciadamente yo creo que el futuro es complicado. Aislarte y pensar que tú no necesitas ni a Europa ni a nadie cuando económicamente, darte cuenta que todos dependemos de todos, eso para empezar, pero económicamente una decisión, bueno, me ha parecido como que han ganado, en vez del Great Britain, ha ganado el Little Britain, ¿no? Había gente alucinante y esa gente no, bueno, como que su voz no se ha oído y se ha oído esta otra, la de la xenofobia. Pero lo que está pasando, el Brexit está pasando a nivel mundial, no es algo específico de la sociedad inglesa. Y yo reconozco muchas de las cosas que viví en España, las reconozco. Y reconozco cómo cambia el discurso con respecto al emigrante. Y cómo la gente, bueno, lo veo aquí y me da mucha pena porque me parece ridículo. A mí me da mucha rabia cuando incluso me lo veo en mí mismo, ¿no? Que a lo mejor no lo expresas en voz alta, pero el pensamiento te sigue pasando por la cabeza. Y dices, joder, pero si es que esto que acabo de pensar es súper racista, ¿sabes? Son cosas que no piensas y de repente cuando te prestas atención dices, ostras, esto, ¿no? Que lo tenía automatizado.
¿Y qué te iba a decir? Cuando volviste a Madrid cuando eras pequeñita, o sea, dijiste que creciste allí toda la Volví con infancia, toda 6 la años. adolescencia. Mm. Sí, sí. Bueno, Madrid que yo dejé, yo hice aquí el doctorado, y luego mi primer postdoc fue en el Instituto de Neurociencias de Alicante, que fue donde te conocí. Eh, pero en Madrid esa es otra. Tú vuelves a casa y vuelves al sitio y tú tienes mitificado el sitio de donde venías. O sea, tú echas de menos pues tu casa. Cuando vivías allí y no tenías que trabajar, que solo tenías que amigos y irte de fiesta, pero Y cuando vuelves a exposiciones, por un trabajo y es diferente. es diferente. No, el tema es que cuando vuelves de otro país, tú has cambiado y el sitio ha cambiado. Entonces yo volvía y me sentía desubicada. Era una cosa muy rara porque era todo familiar, pero a la vez extraño. Entonces yo, de hecho, estoy viviendo en el mismo barrio que vivía cuando era pequeña y me encontraba con gente que me conocía de pequeña, yo no les reconocí. O sea, a ver, al principio así descontextualizado no conseguía. Y todo el rato como ser extranjero en tu propia casa. Y de hecho, bueno, de hecho hay una chica que tiene un niño de más o menos la misma edad que los míos, que me saludaba muy contenta con sonrisas siempre. Y yo, pues hola, hola, tampoco. Resulta que había estado 8 años de mi vida jugando al tenis con ella de pequeña. No la reconocí, o sea, como que no, una extraña, que todo, y hacerme, porque yo había cambiado mucho de cabeza. No, no, todo me resultaba extraño. Era como si viniera casi a un sitio extranjero y me tuviera que adaptar, solo que no me esperaba que necesitara esa adaptación. Y hubo unos meses de mucha extrañeza. Yo lo veo, más allá de los precios, ¿no? Que quizás sea más barato que Londres. Me ha pasado algo parecido. Siempre he encontrado que la ciudad había evolucionado a mejor. Como que, jolín, esto antes no estaba aquí. O mira, han construido un barrio nuevo. Mira, hay muchos más campos de fútbol y ya no son de tierra. Por lo menos les han puesto césped artificial. No sé. Aunque sean pequeños detalles, luego el tema de negocios es otra cosa, porque donde antes había un bar, ahora hay una peluquería y al mes siguiente hay otra cosa porque es difícil tirar para adelante un negocio pequeño. Pero en ese tipo de cosas han puesto un museo aquí. Como que siempre encontraba cosas positivas con respecto a cuando dejé la ciudad. Y no encontrabas, o sea, porque es verdad que cambia, pero la gente no tiene la sensación de que haya cambiado tanto. No, la gente es como si siguiera anclada allí, como si no hubiera evolucionado como tú lo has hecho, porque tú te has ido a otro país, has visto otra cultura, te has empapado de ella, de sus costumbres, aparte del idioma. No sé si te pasa a ti, yo hay cosas que ahora cuando vuelvo a España me chocan mucho y echo de menos lo que tengo aquí. Por ejemplo, el silencio. Adoro el silencio. Esa es una muy buena, ¿eh? El silencio. En España, No existe. me cuesta mucho. Me costaría mucho. Hemos pasado ahora un mes allí y me ha costado mucho. O sea, en algún momento, o sea, no tengo mi burbuja de silencio, la necesito. Antes no me extrañaba, antes yo era parte de ese bullicio y lo disfrutaba. Pero ahora, como estoy en otra onda, quizá me costaría más tiempo del que yo esperaría para volver a acostumbrarme, e integrarme, no sé cómo decirlo, cultural, socialmente. Sí, es verdad, que te choca, ¿no? Como que te comportas como si fueras, en tu caso, suizo, ¿no? De repente eres suizo y dices, no sabía yo que era suizo en esto. Sí. Bueno, porque tú eres un fruto de tu contexto, ¿no? Y tu contexto cambia, entonces tú cambias. Aunque yo no me he sentido más española de lo que me sentía en Londres y más guiri de lo que me sentía al venir aquí, como que no. Pero bueno, también dicen además que si la adaptación, porque tú tienes como una añoranza y tal, cuando vuelves, si no consigues encajar la adaptación, te quedas sin raíces, como que te quedas sin hogar, como que no tienes el punto este de retorno porque no consigues reenganchar. Y yo he reenganchado sobre todo por el tema de mis hijos, como que ellos, lo que dices tú, vale mucho ruido, pero tú te bajas con un balón al parque y no necesitas ni playdates, ni necesitas nada estructurado, ni nada. Tú juegas con quien hay en el parque. Y eso, por ejemplo, me parece maravilloso de España, donde no importa el entorno, sino si compartes un parque, pues los del barrio, pues quien sea, pues ahí juegas.
Y eso, por ejemplo, que es muy espontáneo, muchas horas, ¿no? Fuera de casa, me parece que para un niño es maravilloso. Y sí, mis hijos chillan más que nadie en el barrio, sí. Tengo niños chillones. Y mejor porque así los oyes, no tienes que estar Eso pendiente los tengo de saber ahí, dónde están. sí. Exacto, están ahí. No, pero esa espontaneidad sí que es algo que a mí siempre me ha gustado y que yo sé que la he perdido en cierta manera. El tema, ¿no? De agendar todo, aunque sea para tomar un café. Antes ibas a casa del vecino y sabías que iba a estar allí. No tienes que planearlo, sabías que iba a estar allí. No sé si es simplemente porque éramos jóvenes y teníamos menos actividades o menos compromisos o no sé. No, eso sigue estando. Lo que pasa es que tienes menos tiempo y tal, pero la sensación está de llamas a mi puerta y no necesitas una excusa. A lo mejor me pillas que justo me estoy yendo y pues nos vemos luego y tal, pero ¿qué quieres? Verte. Maravilla, ¿no? Eso me gusta. ¿Tú lo haces de llamar a la gente por teléfono para o eres más de mensajito, WhatsApp por no molestar? Porque ahora es Un como que icono, tendemos a un escribir icono. más, ¿no? Pues mira, yo no era de llamar hasta que una amiga era de llamar y entonces me pareció maravilloso. Y me llamaba de vez en cuando, no siempre me pillaba, a veces tal, pero y me encantaba. Entonces empecé a hacer eso con mis tías de vez en cuando, las llamo, me apetece, o con amigas de vez en cuando. Y siempre es, si te pillo en mal momento, que no pasa nada, ¿qué quieres? Nada, no quiero nada, pero llamar. Pero es verdad también que por tema logístico no llego a todo el mundo y hago mucho emoticono y cosa cutre, que soy consciente de que es cutre, pero luego cuando veo a la gente es como si no hubiera pasado el tiempo. O sea, como de verdad, a gustísimo. No, no, yo no necesito mucho. ¿Has recuperado? No sé si la habías perdido, pero ¿has vuelto a reencontrarte con viejas amistades después de todo el tiempo que has pasado fuera de cuando eras pequeña o tus amistades ahora son diferentes? Yo, por ejemplo, si yo volviera ahora a casa después de, no sé, va a hacer 25 o 27 años, yo creo que amigos allí tengo dos, tres, te los cuento con una mano. Gente de esta que la ves y por lo que sea has seguido manteniendo el contacto, aunque sea muy de uvas a peras, pero no, vas allí por Navidad y si tienes tiempo pues te tomas un café, pero poco más. Pero sin embargo, de la gente del colegio, del instituto, de la universidad, cero. O sea, prácticamente cero. O sea, muy poquitos. Pues a mí me ha pasado que no tengo, a ver, sí, porque con los que mantenía contacto, con alguno del cole he vuelto a mantener contacto y muy bien, pero por ejemplo las típicas reuniones de nos reunimos porque éramos, yo qué sé, del cole, hacemos una reunión, que es como que no tengo una añoranza, a ver, que si vas pues te lo pasas bien y estás a gusto, pero yo no tengo una añoranza de quiero recuperar la vida previa. En el sentido de que, por ejemplo, solamente con los niños de forma artificial tú conoces a mucha gente que en el fondo tienen hijos de esa edad o que van al mismo cole, o sea que tú conoces gente todo el rato, pero yo no tengo la añoranza de quiero volver a casa y quiero retomar todo lo que tenía, porque yo también creo que la gente crece de forma distinta y que gente con la que enganchabas a los 15 pues no necesariamente enganchas. Pero, por ejemplo, mi marido, que es de un pueblecito en Valencia, me parece maravilloso. Que él llega, el pueblo es como si, bueno, él llega y saluda a todo el mundo, conoce a todo el mundo, tal. Y entonces su pandilla del pueblo, claro, siempre ha tenido contacto, aunque les vea X veces, o una o dos veces al año, tal. Y entonces hacen bromas internas suyas, tal. Es como esto en el tiempo. Y lo que me encanta es como que él se sabe adaptar perfectamente, sin problema de nada, a como su yo ese, ¿sabes? Como que tú, es como si tú llegaras y decías, ah, vale, mi yo de los 15 pues estas eran las cosas que yo hacía, yo qué sé. Pues él va a su pueblo y recupera eso. Y de una forma más natural, creo, en un pueblo. Pero en una ciudad grande tienes que hacer esfuerzo para ver a gente, tienes que organizarte. Y cuando he visto a gente, me ha hecho ilusión y estaba a gusto, pero no como para decir, muevo cielo y tierra. Y también lo que pasa es que cuando eres emigrante, tus amigos son tu familia.
En el sentido de si a ti te pasa algo y tienes que ir al hospital, ¿a quién llamas? Pues tus padres no están, tu familia no está, te tienes que escribir. Entonces, la primera vez que yo me fui a vivir con el que ahora es mi marido, pero en su momento era mi novio, me dio mucha impresión de si me pasa algo, no es a mi madre a quien llama. Entonces, también de forma natural, tú creas unas amistades que en tu contexto, en tu casa, como eso en el fondo te lo suple la familia o algo, tú no necesitas pedirle a un amigo cosas que le hubieras pedido a alguien de familia. Pues eso, pues nos pasó, por ejemplo, una vez que tuvimos una emergencia, tuvimos que llevar a uno de los niños al hospital, nos lo encontramos y directamente una amiga me cogió a la hija, me la quedo, ya me llamas, fenomenal. Pero este tipo de situaciones mucho más extremas que te encuentras cuando estás en el extranjero porque no tienes una red social, no la tienes aquí. Entonces, el tipo de amistades que tienes, que son maravillosas, o sea, yo las que tengo son, pero son poquitas. En Inglaterra, los amigos que teníamos eran amigos, eran amigos guión familia. O sea, era gente que, y la gente que no resultaba, que no cuajaba o que no tal, pero es que como que tú mismo sin querer vas seleccionando, yo necesito a alguien extraordinario porque necesito confiar y apoyarme sobre esta red. Y tú eres también ese tipo de amigo. Pero totalmente de acuerdo, porque a nosotros nos pasa lo mismo cuando vivíamos en Alemania y ahora que estamos aquí. No solo para nosotros, sino también para los niños. ¿Sabes? Quédate con el peque que nosotros tenemos algo que hacer o que nosotros estamos enfermos o tenemos que ir a tal sitio. Cualquier cosa, rígame las plantas. O sea, no tiene por qué ser tan serio, ¿no? Que nos vamos de viaje, te dejamos las llaves del coche y de la casa por si tienes que regar las plantas o recoger el correo. Cualquier como te dice, cosa, por pequeña que sea, es cierto que al final tus amigos son tu familia. No solo a nivel de pedirles o tú ofrecerles tu ayuda, pero sino también a veces como confesionario, ¿sabes? No tienes... Sí, puedes llamar a tu madre o a tu familia y tal, pero hay gente a la que la tienes aquí físicamente, ¿sabes? Si la necesitas. Ese contacto físico que antes era tan importante y ahora no sé ahora no sé si hemos aprendido a valorarlo más, pero también a vivir casi igual de bien sin él. Es un poco extraño esta dualidad. Y por ejemplo, en la pandemia, en España, que es verdad que hay gente que tiene familiar en otra provincia, que no se han podido ver, pero la soledad que tú tienes como inmigrante, o sea, si no has enganchado a nadie, a lo mejor es muy al principio, no conoces casi a gente, a lo mejor vas solo, yo en mi caso no fui sola, pero que ese tipo de soledad, el de me he caído y nadie sabe que me he caído, ¿sabes? Como del tipo, me encontraron en el cuerpo 3 semanas después. Esa sensación que tú tienes de solo ante el peligro nunca la tienes en España, o al menos no de forma tan común por cómo es nuestra red familiar, que es bueno y malo, porque no tengo, por ejemplo, no tengo intimidad de nada, ni mi tiempo me pertenece, ni un montón de cosas, pero esa soledad que yo, ¿no? Bueno, me tengo que buscar la vida, no, o hay cosas que no, me siento, me tengo que buscar la vida y tal, y cómo y cómo te acuerdas de cuál fue tu primer enganche, o sea, al primer local con el que fuiste amigo, o sea, cómo conociste, ¿no? Cómo te forjas esa red, y hay veces que es un poco fortuito, que conoces a gente de casualidad, pero hay veces que estás activamente buscando porque necesitas una comunidad y necesitas una red social, bueno, como humanos, si es que también te hace falta ser, ¿no? No eres un individuo aislado. Y eso aquí, no. Aquí te puedes ver, pero no te necesitas de esa manera. ¿Tú cómo lo hiciste en Inglaterra para crearte este grupo social? No digo, ¿fuiste proactiva buscándolo más allá de los compañeros de trabajo? Por ejemplo, de asociarte a clubes o... No, es que a mí lo que me pasó fue que conocí a mi marido, al que sería mi marido, mi novio, en París. Y yo estaba en Alicante-París, hacíamos ahí relación a distancia Alicante-París, que yo creo que la has conocido, porque creo que vino al Instituto de Neurociencias varias veces, pero bueno. Y entonces buscamos una ciudad donde hubiera trabajo para los dos. Entonces mi postdoc, yo busqué un postdoc activamente en Londres.
Y entonces yo iba y venía, él vivió en Londres un año antes y yo iba y venía. Y recuerdo además que llegué un fin de semana tipo, hoy, o sea, este fin de semana tenemos que encontrar la casa para alquilar porque ya vengo con las maletas y ya hay que encontrar, o sea, como muy así. Y, y entonces él vino y por trabajo y varios de sus colegas de trabajo vinieron con él. Entonces ya teníamos esa red. Y luego él venía de París y hay una comunidad muy fuerte de franceses y él conocía a mucha gente de París que se había trasladado a Londres. Había mucha gente joven, profesional, en ese momento trasladándose a Londres porque bueno, se cocía mucho. Y luego, con respecto a los ingleses, a ver, yo no he tenido una relación fuerte de amistad con gente inglesa hasta mucho más tarde, primer año. Primer año, y yo lo entiendo porque en el fondo tú estás de paso, ¿no? Es como a la gente que yo conozco de Alicante y de Elche y tal, y viendo que toda la cantidad de ingleses, ¿con cuántos extranjeros se relacionan y hacen amistad? No hacen esfuerzo porque saben que al fin y al cabo. Entonces, lo que pasaba con los ingleses era que eran muy amigos de la gente del cole, como que la gente del cole era sus amigos fuertes. Claro, si tú no habías ido a su cole, pues no. Entonces, a mí lo que me ayudó mucho fue lo de tener hijos allí, porque vas a la guardia y estás pasando la misma experiencia vital con gente. Entonces, allí era más fácil enganchar. Y enganché muy bien en la clase de preparto, que éramos como un grupo, que lo hizo increíble. La persona que hacía preparto, porque hacíamos como yoga y tal, pero entonces nos convirtió en ser nuestro grupo de apoyo. Entonces, por ejemplo, nos decía cómo teníamos que ver detectar si alguien tenía depresión postparto. O sea, ser nuestro grupo de apoyo y fue espectacular, porque tuve unos amigos que pasaban exactamente por el momento vital de padres primerizos a la vez, mezclado con conocer a gente muy diversa y al final gente maravilla, porque en ese momento tú te muestras vulnerable, porque estás pasando una situación muy, muy extrema y y estableces vínculo. Entonces esos fueron los amigos ingleses que me hice más fuertes. Pero creo que en realidad hubiera sido parecido en España, ¿no? Que tú tienes tus amigos del cole y tal, pero lo de los hijos, que te cambia mucho las rutinas o lo que haces, al final tú enganchas con alguien que está pasando vitalmente lo mismo que estás pasando tú. Sí, en ese sentido igual, porque nosotros aquí éramos un grupo pues, el círculo de amigos bastante extenso, con mucho español, mucho catalán y tal. Como diferenciado, ¿no? Un español y un catalán. Vale, No, aceptamos. porque yo sé que ellos se identifican más con ser catalanes. O sea, Vale, no. muy bien. Me parece bien. Yo respeto a cada uno que Si piense es tu amigo, tú le llamas como él quiera, lo que él quiera. Muy exactamente. bien. O sea, no, ningún problema con eso. No, pero sí que es cierto que, por ejemplo, conforme la gente ha ido teniendo eh, hijos, me da a mí la sensación, igual soy yo el único que está fuera del círculo, ¿eh? Como esto lo van a escuchar seguramente ellos, ya me lo dirán. Pero sí que ellos también se conocían de antes, por ejemplo, y nosotros tampoco somos de los más proactivos a la hora de socializar. Por ejemplo, a mí esto de llamar a la gente me da cosas, y todo por no molestar. Pero luego, claro, tampoco me voy a quejar de que la gente luego no me llame a mí. Porque si tú no llamas nunca, pues seguramente recibas lo mismo. Y sí que es cierto que ahora en nuestro círculo de amigos sí que son más allegados y también a raíz del curso de preparación al parto. Éramos también un grupo de 5 parejas. De hecho, unos viven aquí enfrente, casualidades de la vida, y vamos, cuando el confinamiento nos confinamos las dos familias juntas, porque era imposible separar a los dos polluelos, polluelo y polluela, Que necesitaban jugar, como fuera, ¿no? que ellos no sé si siguen así de cercanos, íntimos dentro de unos años, yo no sé si se considerarán hermanos o si directamente se casarán de tan cercanos que son. Y sí que es cierto que ha cambiado un poco la gente con la que nos movemos ahora. No quiere decir que no veamos a los demás, pero sí que con menos frecuencia que con las que vemos ahora a este grupo de amigos. A mí me pasó que no me lo esperaba, que gente que no tenía hijos, en mi momento de madre primeriza les alienaba.
porque parece ser que yo era monotemática, no eres consciente, pero te ha cambiado la vida, entonces estás ahí flipando en colores y es tu monotema. Y entonces se sentían muy, como que crearon ahí un poco de distancia hasta que los he conseguido recuperar, pero no entendía muy bien. Y claro, luego me he dado cuenta y digo, es que yo debí ser muy pesada. Oh, claro, porque igual que esto te une, gente que no tiene hijos, pues no puede compartir contigo, pues no sé, como estar enamorado. Pues enhorabuena que estés enamorado, pero me des más la chapa. No, no me des la chapa porque no me importa un bledo. Es esto. Y luego también que es un poco peliagudo, porque hay veces que estás ahí, que parece que estás haciendo apología, y hay gente que ha tenido una experiencia complicada y que no tal. Entonces es un tema complicado. Entonces, ahora que son más mayores, lo de siempre doy la opción. ¿Nos vemos con niños o sin niños? Para que no te condicione, o sea, que yo te quiero ver a ti. Tengo ¿no? mi mochililla, que es esta, que fenomenal, pero tú quieres verme sin niños, yo me organizo. ¿Tú crees que eso condiciona a la hora Sí, de...? Sí. mucho, muchísimo. A ver, Mogollón. no te estoy Al diciendo final de no me irnos puedo de dejar fiesta, nada digo, pero dentro. para ir a tomar algo, hacer un café o incluso cenar. Obviamente, si vas a bailar o al cine, Ya, pero lo imagínate, entiendo. este podcast, con niños o sin niños, ¿cómo sería? Pues yo te escucho un poco, pero a la vez estoy a otra cosa, y a mí las frases no van hiladas, la concentración en ninguna, y no es porque no te quiera prestar atención, es que ya mi día a día es así, interrumpido constante. Entonces, hay gente que le apetece contarme algo o que le apetece un rato de tal. Y de otra manera, pues una cosa es que nos vayamos a dar un paseo y paseamos todos y estás así a gusto y ya está. Y otra cosa es que me estás intentando contar una cosa y a la 10ª vez que te arrancas, te han interrumpido otra vez. Yo también lo entiendo que te aliene. Pues nada, intentamos sin niños. Y yo en momentos sin niños también ha sido guay, ¿eh? Porque mi identidad como persona, igual que tengo en la ciencia, el tema mamá. Que ha habido un momento y digo, pero ¿y dónde está la persona que no es mamá? No la encuentro. Está por aquí, pero... Y estoy reconquistándola, que no le he hecho ni caso en muchos años. Estaba aquí, pero no estaba alimentada. Sí, lo del trastorno de múltiple personalidad, no sé por qué le dan tanta importancia, porque es de de lo más normal de la vida. Total. Vas acumulando. Claro, tú tienes ahí tus roles, ¿no? Y tus esto, y No, en incluso función del de dónde trabajo. estás, No te comportas igual en total. el trabajo que en la vida privada. O sea, tengas niños o no. O sea, 11 años, he tardado en empezar a decir hasta aquí hemos llegado, aquí encuentro tiempo para mí. Y una de las cosas ha sido el tema pandemia, que a nivel salud, o sea, estás confinado, estás sedentario, es una bomba. Y entonces me dijo mi marido, Andrea, no tienes tiempo de nada, si es que no tienes tiempo. Y alguien que se adapte al poco tiempo que tienes. Cuando sea, píllate un entrenador personal. Y a mí me pareció la cosa más como el lujo más extremo, como si fuera, yo que sé, de Beverly Hills. O sea, me sonaba a película de Beverly Hills. Tener un un coach, entrenador, un un personal coach, voy a coach. tener un coach tal. Bueno, pues es lo mejor que he hecho. Para mí, no para los niños, para mí. Ponerte en forma. Y de repente, ay, no sabía que no me tenía que doler la espalda. Yo pensaba que ya con 40 Que esto era era el normal. dolor de espalda, era normal. No, hija, no, no, hija, no. Y de repente me puse, o sea, es muy poquito, empecé en septiembre, pero es como si, bueno, a nivel energía, maravilla. De repente ya no estoy enfadada con los niños, estaba enfadada porque en el fondo estaba cansada. Y claro, pues ellos no tienen la culpa de que no estés en forma. Pero de repente es como, a ratos me siento como súper poderosa. Tipo, ese autobús que nunca hubiera llegado a coger y ahora lo cojo. Pero espera, sobrada. Ahora llego tarde, pues lo ando y llego antes que el autobús. Si hay tráfico, pongámonos un poco tranquilos, no son En Olimpiadas. Madrid. En Madrid, con tráfico. Coge bolsas de la compra, lo que haga falta. No sé qué, y de repente haces las paces con tu cuerpo. Dices, ay, que no había, o sea, no es operación bikini, es volver a estar saludable y de repente decir, bueno,
cómo te había echado de menos, porque tú antes podías subir las escaleras de 2 en 2 sin ningún... así. Y recuerdo nada más llegar a España, esta es una de las cosas que más me chocó, brutal España, era que yo llegaba al metro en Londres y yo era con diferencia la más mayor. Entonces me dejaban sentarme a veces, que era guay. Y cuando llegué a España, yo era con diferencia, pero a lo mejor de 30 o 40 años, la más joven de todo el vagón. Entonces, gente mayor, que claro, en Londres no, la gente mayor no suele vivir en Londres, es una ciudad muy dura para envejecer. Entonces se van pues a Benidorm, supongo. Y entonces aquí fui al centro de salud y subí las escaleras y me dicen, ¿con qué alegría subes? Mírala, qué bonita, no sé qué tal. Y yo me fui ahí con una autoestima de, resulta que dependiendo de tu contexto, de repente eres Schwarzenegger. Y había asumido cosas de mi cuerpo como que esto ya iba a ser para siempre y esto era parte de envejecer. No, era parte de no estar en forma y no dedicarte tiempo y no alimentarte como toca. Y es que yo era siempre mi última prioridad. Entonces, mi consejo, esto sí que es una perla de los de 40. Este sí, no esperes 11 años después de haber parido para cuidarte. No esperes desde el principio. Al cuidador no le va a cuidar nadie. Busca tu tiempo. Tú eres importante. Y para que tú luego seas una persona equilibrada, maravillosa y estupenda, necesitas tiempo propio y necesitas dedicarte tiempo para ti. Y una de las cosas más importantes es hacer deporte. De lo más, para ti. No para Operación Bikini, no para ser una tía buena, no para nada de esto, para salud. Y si estás bien, es que es mente sana en cuerpo sano. Es que es alucinante. ¿Y cómo es que he descubierto la rueda? Pues he descubierto la rueda. Este septiembre descubrí la rueda, para que veas lo ignorante. Y si lo generalizas, ¿no te parece a ti que en general, más allá de, no solo de el mantenimiento físico, ¿no? De lo que nos cuesta a veces invertir en nosotros mismos? Totalmente, totalmente. Eres tu última prioridad. Y es una locura porque luego genera sufrimiento, en el sentido de estás desequilibrado, no porque es porque no estás teniendo, pues eso, también alimentar tu cerebro. A mí la pandemia ha hecho que no consiga concentrarme mucho en nada, o sea, no he podido leer nada. O sea, he leído libros con los niños y tal, pero leer yo nada, no, que se me va, como que no concentro. Pero no paré de comprarme libros de hay que alimentarse de esto, de esto, de esto, de esto. Cuando puedas, lo tienes aquí. Y de hecho, echaba tanto de menos la ciencia que me encontré en el buzón hace poco un Nature Neuroscience a mi nombre. Y dije, esta revista científica, ¿esto qué es? Y entonces me llama mi marido y me dice, desde Londres, porque él sigue viviendo allí, ¿no te quejabas? Pues venga, todos los meses vas a tener revista científica para leer. Y yo me bajé a la piscina con una ilusión, mi hijo con sus cromos de Pokémon, y yo porque echa tanto de menos algo técnico, un poco de sustancia, que no significa que lo vaya a entender todo ni nada, pero ¡ay, qué gustazo! Y digo, ¡ay! Y mi cerebro estaba ahí emocionado, de ¡ay, de esto un poco! Así que aconsejo totalmente. Y el tema hobbies, que suele pasar que, no sé si lo ves, que muy poco hobbies, ¿no? Muy poco tiempo libre, muy tal. El tema hobbies es, voy a hacer algo que no sea productivo, revolución. Voy a hacer algo porque me apetece, Por perder el revolución. tiempo. Porque el tiempo es mío y voy a hacer esto porque me da la gana. Y de repente tú eres un ser feliz porque has tenido tu ratito de recreo y de jugar. Pero claro que necesitas tu ratito de jugar. ¿En qué momento eres una máquina de producir? ¡Qué ridículo! Pues yo soy una máquina de producir. Bueno, yo no tengo un minuto que no sea productivo y lo del hobby me lo han tenido que meter casi obligado, casi sin masticar. ¡Hobby! Y ha sido muy guay. O sea, todas mis decisiones han sido un poco maravilla. Ha habido alguien por detrás que me ha empujado, pero por mí mismo no lo haces, por ti piensas que es un lujo. Pues estás ahí como el hámster en la rueda que gira, gira, gira y no sabes ni lo que pasa a tu alrededor a veces. Ni lo que te está Total, pasando a ti a veces. total, total. Entonces es fundamental para ser un ser equilibrado, descansar y tener hobbies y tener inquietudes, porque además luego tienes tiempo libre y no sabes qué hacer con él. ¿Qué hago? No sé.
¿Qué hacía cuando no tenía niños? Claro, dices tú, pero que me quejaba de que no tenía tiempo. Digo, Dios mío. No, ahora me pasa, por ejemplo, como la tele, yo no veo la tele, Netflix, en mi cuenta de Netflix, bueno, son mis hijos cogiendo dibujos, de hecho me aconseja unas cosas. Entonces una de las veces me acuerdo que los niños, no sé, que estaban con mis padres, digo, voy a ver una película de Netflix. Claro, en los últimos 3 años que has visto 20 minutos de esto y 10 de esto, ¿qué me aconseja el algoritmo de Netflix? Y el cabronazo del algoritmo de Netflix me aconseja una japonesa que ordena cosas. Y yo, Netflix, pero vamos a ver. Apagué Netflix indignada. Maricondo era lo que el algoritmo había detectado. Y dice, esta no tiene tiempo libre. Su hobby es poner lavavajillas. Y me enfadé tanto, no veo la tele ya nada. O sea, por favor. Una cosita, la canción esta que me has recomendado, ¿se pronuncia a la italiana? Sí, por pasacalles, pero mira, para hacerme la intelectual, intentar decirte de qué va la canción y eso, porque es una canción que yo escucho mientras trabajo porque me parece maravillosa. Parece ser que el pasacalles fue español en el siglo XVII y que luego pasó a Italia. Y es un género que, bueno, que se ha reinventado muchas veces y que tocan, que en realidad es como lo que tocaría un músico callejero y se usa, por ejemplo, en el teatro entre escenas, el pasacalles, ¿no? Y de hecho está presente en los pueblos, pero lo popularizaron más los italianos, pero parece ser que es desde el siglo XVII. Y esta es una versión de un grupo de unos músicos de jazz suecos, que esto lo descubrí un poco de casualidad, y me parece de esas cosas deliciosas, me relajan y da igual el estado de ánimo, que siempre me mantienen muy positiva y optimista, y me parece una delicia de canción. A ver si a vosotros también os gusta. Nada, pues muchas gracias, porque hoy en vez de empezar con ella vamos a terminar Muy bien. y será el fin de fiesta para este episodio, que yo me lo he pasado muy bien. Muchas gracias. Enhorabuena por tu podcast, que me parece una idea estupenda y me ha encantado y lo descubrí de casualidad y me parece maravilloso. Muchísimas gracias, de verdad. A ti, un besito, hasta pronto. Y hasta aquí este inédito episodio número 8. Y aunque Andrea diga que ella se siente como una tertuliana al hablar de sus cosas y de la vida, a mí me parece que todo lo que ella dice tiene mucha sesera y mucho valor. Ya sabes que este episodio se publica originalmente en iVoox y que lo encuentras en prácticamente cualquier plataforma de podcasting. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes escribirme a daniel@perezmarcos.com o hacerlo a través de la cuenta de Twitter en @cuarentenarios. Y ya sabes, suscríbete, disfruta, comparte y si te apetece, te puedes apuntar también a la lista de correo. Recuerda que cuando alguien te llame cuarentón, siempre podrás responder mejor cuarentenario. Nos vemos el mes que viene. Hasta luego.